Judas, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos analizando la epístola de Judas. Y llegamos al versículo 11 que nos dice esto: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El versículo empieza con un lamento. Ay de ellos. Otras traducciones dicen lástima de ellos. ¿Qué aflicción les espera? E incluso algunas traducciones dicen pobre gente. ¿A quiénes se refiere este lamento? Habla, como hemos visto en videos anteriores, de los falsos maestros, aquellos que en el versículo 4 Judas nos dice que son hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Sobre ellos es este lamento con el que comienza el versículo. Y dice que han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vemos una caída que se va intensificando. Siguieron el camino, se lanzaron y perecieron. Pero hay un factor común en estos tres ejemplos del Antiguo Testamento. El ejemplo de Caín, de Balaam y de Coré. ¿Cuál es ese factor común? A Caín lo encontramos en Génesis capítulo 4 llevando una ofrenda. A Balaam lo encontramos profetizando. Y a Coré lo encontramos como un levita, sirviendo en el tabernáculo. Y ese es el factor común de estos tres personajes. El factor común de Caín, Balaam y Coré es el servicio. Son ciertamente malos ejemplos en cuanto al servicio. Pero la intención de Judas no es simplemente darnos tips, darnos unas características con las cuales podamos identificar a los falsos maestros, sino que también nos instruye a nosotros. En el video anterior habíamos visto que el ejemplo de los falsos maestros nos llevaba a nosotros mismos a replantearnos nuestra posición ante los medios ordinarios de gracia, a nuestra actitud con los medios ordinarios de gracia, con la lectura de las Escrituras, con la oración, con la congregación local. Habíamos visto que los falsos maestros desprecian los medios ordinarios de gracia, los falsos maestros desprecian las disciplinas espirituales, los falsos maestros desprecian la lectura de las Escrituras, desprecian la oración, desprecian también la congregación en la iglesia local. Pero eso al mismo tiempo nos lleva a nosotros mismos a reflexionar, a autoexaminarnos en nuestra relación con esos medios ordinarios de gracia que están al alcance de todos. Habíamos visto que los falsos maestros son su propia fuente de revelación, su propia norma de conducta, su propia autoridad, su propia fuente de poder, pero también son su propia destrucción. Pero si aquel ejemplo nos llevaba a nosotros mismos a reflexionar en cuanto a nuestra relación con los medios ordinarios de gracia, estos tres ejemplos también nos llevan a nosotros mismos a examinarnos en cuanto a nuestra actitud frente al servicio. Particularmente lo que nos muestran estos tres ejemplos son motivaciones erróneas a la hora de servir. Judas no se queda simplemente con el hecho de si servimos o no servimos, sino que va un poco más allá y se centra en las motivaciones de ese servicio, porque como habíamos dicho, ciertamente los encontramos a Caín, Balaam y Coré prestando un servicio. Pero, ¿con qué motivaciones? Es la pregunta. Vemos en primer lugar que los falsos maestros han seguido el camino de Caín. Seguir es literalmente andar, caminar, viajar,
Y el camino habla del proceder, por eso otras traducciones, como Dios habla hoy, dicen, han seguido el ejemplo de Caín, mientras que la Nueva Traducción Viviente dice que han seguido sus pasos. ¿Cuál es el camino de Caín? Nos dice Génesis capítulo 4 que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. La Escritura nos añade otros datos acerca de Abel y acerca de Caín. Sobre Abel nos dice que fue por la fe que él ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, mientras que de Caín nos dice la primera carta de Juan que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos en Caín una motivación errónea en la hora del servicio. ¿Cuál era esta motivación? Era la búsqueda de reconocimiento. Vemos que él lleva su ofrenda del fruto de la tierra. Él basa su servicio, su ofrenda, en sus propios esfuerzos. Pretendía ser alabado por sus propios esfuerzos, mientras que a Abel lo encontramos llevando un sacrificio expiatorio. Abel pone su fe en la sangre de ese sacrificio, mientras que Caín rechaza la doctrina de la sustitución, la doctrina de la expiación. Nos dice la Escritura en la carta a los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín se acerca a Dios. La palabra ofrenda literalmente significa acercarse. Y se acerca con esta motivación, con el fin de obtener recompensa, de obtener reconocimiento por ese acto, mientras que Abel reconoce su indignidad y reconoce su necesidad de perdón de pecados, que solamente podía ser pagada con un sacrificio que apuntaba, como sabemos que nos dice la Escritura, al sacrificio de Cristo en la cruz. Es esa fe la que resalta la carta a los Hebreos en su capítulo 11, pero podríamos nosotros pensar, ¿cómo sabían ellos? ¿Cómo podían saber ellos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Si eso está en la carta a los Hebreos y aún no había sido escrita, si fueron miles de años después que se escribieron esas palabras. Pero vemos que ya había una revelación previa, que había una revelación previa de Dios acerca de este aspecto, y por la fe basada en esa revelación previa es que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ya vemos a Adán y Eva en el jardín habiendo pecado, y antes de que fueran expulsados del jardín del Edén, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya había una revelación previa de Dios, que había sacrificado animales para cubrir la vergüenza del ser humano. Con esa revelación previa y poniendo su fe en el sacrificio expiatorio es que Abel se acerca a Dios, mientras que Caín se acerca en sus propios esfuerzos, se acerca pretendiendo obtener reconocimiento de su ofrenda. Vemos que Caín rechaza la salvación a través de la sangre del sacrificio y pone su fe en sus propios esfuerzos personales. Pero también vemos
que rechaza las advertencias de Dios. Dios le dice, si hicieres bien, serás recompensado, pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. Aún así, puedes dominarlo. Sin embargo, en vez de cambiar su actitud, Caín, en vez de ofrecer un sacrificio a Dios, en vez de matar un animal, decide matar a su hermano por envidia. Rechaza la ofrenda por el pecado y eso lo obliga a estar condenado a vagar lejos de la presencia de Dios, como vemos que sucede después. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ejemplo de Caín nos lleva a reflexionar acerca del peligro del orgullo y de la búsqueda de reconocimiento como nuestra motivación en el servicio, en vez de acercarnos en humildad y reconociendo nuestra necesidad de perdón. Jesús también advertía acerca de esta motivación errónea. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Buscamos la recompensa de Dios o la de los hombres? Cuando servimos, ¿buscamos una iglesia a la cual servir o buscamos un público que nos observe? Cuando nuestra ofrenda, cuando nuestro servicio está motivado por la búsqueda de reconocimiento de las personas, probablemente no consigamos nada más que eso, que los otros nos observen y punto. Pero ese servicio no puede nunca agradar a Dios. ¿Cómo debería ser nuestro servicio? Es Jesús, obviamente, el ejemplo de servicio. Nos dice Pablo hablándole a los filipenses que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a su prójimo como superior a uno mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino también lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es Jesús el ejemplo de servicio, y el ejemplo de Jesús es contrario a la búsqueda de reconocimiento. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Acá la palabra lanzarse habla de derramarse, de esparcir. Se usa frecuentemente para hablar de sustancias líquidas. Y el error es el fraude, es el engañar, también el desviarse de la ortodoxia, de la sana doctrina. Lo encontramos a Balaam en el capítulo 22 de Números como un profeta muy famoso, al que Balac, el rey de Moab, contrata para maldecir al pueblo de Israel.
A Balaam lo encontramos usando palabras piadosas, pero con motivaciones erróneas. Balaam dice, yo no voy a hablar nada más de lo que Dios me hable. Y cuando consulta a Jehová, Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Sin embargo, pese a haber recibido el claro mandamiento de Dios de no ir a ese lugar a maldecir al pueblo de Israel, el corazón de Balaam estaba inclinado a recibir el pago y por eso sigue consultando a Dios una y otra vez hasta que Dios le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Vemos que Balaam ignora la clara voluntad revelada de Dios y hace uso de la voluntad permisiva. Vemos que Balaam se muestra con un hablar piadoso, pero con intenciones erróneas. Estuvo siempre en el corazón de Balaam la intención de recibir el pago de los enemigos del pueblo de Dios. Por eso, cuando dice que estos falsos maestros se lanzaron por lucro en el error de Balaam, otras traducciones como la Biblia de Jerusalén dice que por un salario se han abandonado al descarrío. Nácar Colunga dice que se dejaron seducir de error por la recompensa. La Nueva Traducción Viviente es mucho más concisa y dice que los falsos maestros engañan a la gente por dinero. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de este error de Balaam? Porque lo encontramos en Números capítulo 22. Sin embargo, él no maldice nunca al pueblo de Israel. Pero nos dice Apocalipsis 2, versículo 14, en la carta de Cristo a la iglesia de Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aunque no pudo maldecir al pueblo de Israel, Balaam hizo algo mucho peor, y es llevarlos a la idolatría, llevarlos a la fornicación, llevarlos al pecado. Por eso el pasaje paralelo de segunda de Pedro dice que estos falsos maestros han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Si recordás, la historia es Balaam, este profeta, que se sube a esta muda bestia de carga en su camino a encontrarse con el rey de Moab, con esta intención de recibir el pago por su servicio. Y se le aparece un ángel delante, y Balaam, el supuesto profeta, el supuesto vidente, no lo podía ver. Sin embargo, la mula sí podía. Hasta que Dios hace que esa mula hable y dice, ¿no ves al varón que está delante de nosotros con esa espada? Vemos que si bien los falsos maestros aducen tener revelaciones espirituales, no son más inteligentes que los animales irracionales, como veíamos en el video anterior. El ejemplo de Balaam entonces nos advierte acerca de esta motivación errónea de buscar ganancia, de buscar obtener algo a cambio de nuestro servicio a Dios, de buscar riquezas o buscar cualquier otro tipo de beneficio. Que recibirlo no es algo malo. El dinero en sí no es algo malo. El sustento no es algo malo. Incluso que alguien reciba un sustento por el servicio que presta en la congregación no es algo malo en sí mismo. Le dice Pablo a Timoteo que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces el dinero en sí no es algo malo, el sustento en sí no es algo malo,
El problema es la motivación, cuando es esa nuestra motivación para el servicio, cuando nuestro servicio está motivado por lo que nosotros podemos obtener a cambio. Y es que hay un grave peligro que nos muestra la misma carta de Pablo a Timoteo en el capítulo siguiente, que cuando nosotros buscamos obtener algo a cambio de nuestro servicio, es muy probable que nos desviemos de la sana doctrina, que acomodemos nuestro mensaje al gusto del cliente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El ejemplo de Balaam nos confronta con esta motivación errónea a la hora del servicio, con la motivación de recibir algo a cambio, con la motivación de obtener ganancia de nuestro servicio. En contraste lo tenemos a Jesús. Jesús es el ejemplo de servicio. Cuando le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecer es perderse, es ser destruido. Y la palabra contradicción que se utiliza en este pasaje en el griego es la palabra antilogía, que es el opuesto de la apología. Habíamos visto en los videos de historia del cristianismo que la apología es la defensa que se hace de algo, en este caso la defensa de la fe, la defensa de la doctrina. Veíamos en ese caso el ejemplo y la historia de apologistas griegos como Atenágoras, como Justino Mártir y demás. Acá la palabra es el opuesto, es el antónimo, antilogía, que significa literalmente disputa, desobediencia, discusión, rebelión. Por eso Dios habla hoy, traduce que como Coré, estos falsos maestros mueren por su rebeldía, que han perecido en la rebelión, dice Biblia de Jerusalén, y Palabra de Dios para Todos dice que hablan contra la autoridad y son destruidos. Si recordamos, Coré era un levita, es decir, era de la tribu de Leví, una tribu especial del pueblo de Israel. No solo que era del pueblo escogido de Dios, del pueblo de Israel, sino que era de una tribu escogida, de la tribu de Leví, una tribu apartada para el servicio en el tabernáculo. Si analizamos el contexto, el pueblo se encontraba en el desierto y se iban moviendo de un lado al otro, y así como ellos se movían, también se movía el tabernáculo, que era un templo andante, un templo ambulante, un templo que se armaba y se desarmaba, y que debía ser cargado de un lugar a otro. Y cada vez que se armaba en un nuevo sitio, se ofrecían los sacrificios, se ofrecía toda la adoración del pueblo en torno a ese lugar santo. Sin embargo, eso no fue suficiente para Coré. Coré era parte de esa tribu, de los encargados de servir en el tabernáculo. Aunque hay una distinción dentro de las familias levitas. Si bien
todos los levitas servían en el tabernáculo, no todos los levitas tenían oficio sacerdotal. La familia sacerdotal era la familia de Aarón. Y si bien Coré era un levita, no era de la familia sacerdotal, por lo cual él pertenecía a una tribu especial que servía a Dios en el tabernáculo, pero no era de la tribu sacerdotal, de aquellos que ofrecían los sacrificios, prácticamente que los ejecutaban, y de los cuales era el sumo sacerdote que una vez al año entraba en el lugar santísimo. Coré podríamos decir que era un levita común. Sin embargo, él no estaba conforme con ese privilegio de servir en el tabernáculo y pretendía un servicio al cual no había sido llamado. Vemos que en este delirio de Coré, fundado principalmente en la envidia hacia el sacerdocio de Aarón y hacia el liderazgo de Moisés, llama a la rebelión a muchas otras personas, unas 250, que ofrecen incienso ante el altar y despiertan la ira de Dios. Dios los destruye, como podemos ver en ese capítulo de Números. El ejemplo de Coré sin duda nos advierte de esta motivación errónea, que es la búsqueda de poder o la búsqueda de autoridad. El ejemplo de Coré también nos muestra, como habíamos visto anteriormente, que la queja es una manifestación de la incredulidad y que es tan dañina que ni siquiera se termina con la persona en sí, sino que se expande por todo el pueblo, por toda la congregación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante estos actos de rebelión, ante estos intentos de división dentro de la iglesia, dentro de la congregación? Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Dios, al ver esa rebelión, dice: voy a destruir a todo el pueblo. Le dice a Aarón y a Moisés: ustedes apártense y voy a destruir a todo el pueblo. Sin embargo, ellos, Aarón y Moisés, se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Nuestra primera reacción debe ser interceder por la congregación. En segundo lugar, debemos apartarnos de aquellos que causan divisiones. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Nos muestra luego el relato que la tierra se los traga. Lo mismo nos muestra el apóstol Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nos muestra la Escritura que estas rebeliones, estas envidias, estas quejas se expanden rápidamente en la congregación y que es nuestra responsabilidad no solo interceder por la congregación, sino también cortar enseguida esos intentos de división en el pueblo de Dios. Pero ante el ejemplo de Coré, de una motivación errónea en el servicio, lo tenemos a Jesús. Jesús es el ejemplo de servicio. Hubo también entre los discípulos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Jesús nos ha dado ejemplo. Él no buscó los lugares de autoridad, sino que Él sirvió a sus discípulos. Ante el camino de Caín, de la búsqueda de reconocimiento, Jesús se muestra humilde en su servicio. Ante la búsqueda de ganancia de Balaam, Jesús rechaza los reinos que le ofrece Satanás. Ante la búsqueda de poder y de autoridad de Coré, Cristo se muestra como el que sirve, como que es ese que sirve, el mayor entre los hermanos. Espero que el video te haya sido útil. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar y suscríbete al canal, activa la campanita, así no te perdés ningún video. Acordate que Dios te está mirando.